Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, les damos una cordial bienvenida a la inauguración de la Conferencia Magistral Diagnósticos del Sistema Nacional Electoral y Perspectivas. Nos acompañan en el Presidium el licenciado Eric Fabián Muñoz Román, subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno, en representación del licenciado Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas. El licenciado Armando Ábalos Arellano, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El licenciado Esaúl Castro Hernández, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. La doctora María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. La licenciada Verónica Isabel Sosa Martínez, vocal de organización electoral en representación del licenciado Juan Carlos Merlín Muñoz, encargado de despacho en el cargo de vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de Zacatecas. El maestro Marco Antonio Baños Martínez, consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. El doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes, secretario general de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La maestra Mónica Ley García Flores, directora de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Asimismo, agradecemos la presencia de magistrados y jueces del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, así como del Tribunal de Justicia Electoral, visitadores de derechos humanos en el Estado de Zacatecas, consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, vocales de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, dirigentes, militantes de los partidos políticos y representantes ante el Consejo General, investigadores, comisionados del Instituto Zacatecano de Transparencia, docentes de las universidades, funcionarios públicos, activistas, miembros de las organizaciones de la sociedad civil, asimismo magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la secretaria y subsecretaria de la Secretaría de la Mujer y los medios de comunicación. En este momento, cedemos el uso de la voz al maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, quien, a nombre de las instituciones convocantes, emitirá un mensaje de bienvenida. Señor subsecretario, en representación de nuestro gobernador, magistrado Armando Ábalos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado, doctora, colega, coorganizadora, igual que el Tribunal Superior de Justicia, maestro Esaú, también coorganizador como presidente del Tribunal de Justicia Electoral, licenciada Vero, en representación de la delegación en Zacatecas del Instituto Nacional Electoral, señor secretario general, en representación de nuestra alma mater, la máxima casa de estudios en Zacatecas, la Universidad Autónoma del mismo nombre, señora directora de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, maestra Mónica Ley. Señor consejero, maestro Marco Antonio Baños Martínez, consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, experto
desde décadas ya en esta área, entregado mayoritariamente al Instituto Nacional Electoral. Gracias por acompañarnos, consejero Marco Antonio Baños. Distinguidas todas personalidades, no los voy a mencionar porque a lo mejor cometería el error de omitir a alguno de ustedes, pero en paquete, magistradas, magistrados de los tres tribunales, el Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia Electoral y el de Administrativo en Zacatecas, consejeras de nuestra institución y también del Instituto Nacional Electoral, y también consejeras y consejeros de cada uno de los consejos distritales del INE en Zacatecas, juntas directivas, personal administrativo de todas las instituciones convocantes, señores dirigentes y dirigentes femenines que existen de los partidos políticos en Zacatecas. Gracias a todos por igual, por su presencia y su participación. Abogados, connotados académicos, secretaria de la Mujer, personal de dicha secretaría en Zacatecas, señoras, señores. Hoy México vive de nueva cuenta tiempos de paradoja. Tenemos la certidumbre de que la República va a cambiar, pero a la vez nos asalta la inquietud, la incertidumbre de los caminos inéditos por los que habrá de transitar. Ante los cambios abruptos, la ciudadanía o sus segmentos tenemos una amplia oferta de posibilidades de actuación. Introducir la cabeza en la arena como muestra de que no pasa nada es una. Resistirse a los cambios para que el confort de la inercia no asalte mentes ni corazones sería otra. Sumarse acríticamente y sin condiciones a las transformaciones grandes o pequeñas, afortunadas o trágicas que sean, sería una más. Y la última, sin duda sugerente, asumir un rol protagónico como sujetos de una historia que nos pertenece y apropiarnos de un país que habremos de heredar a las generaciones venideras. Camino este último que seguramente estará colmado de vicisitudes, de experimentos que conduzcan al error o a puertos venturosos. Habrá de equivocarse aquel que diga que la ciudadanía de hoy es la misma que la de ayer, porque la de nuestros días va dejando atrás la indiferencia, la herencia autoritaria que dejaba el destino de la sociedad y de las instituciones en manos de otros. Esperemos que ya no se repita. Y por más que se insista, todas y todos, ciudadanía y servidores públicos, modestos o encumbrados, estamos cada vez más sujetos al escrutinio público. No sabemos a ciencia cierta de los cambios por venir en este país tan diverso y tan complejo en su entramado social, del destino de nuestro régimen político y democrático, con su sistema de partidos políticos y de reglas de la competencia electoral. Por ello, no es gratuita la presencia hoy aquí en Zacatecas de nuestro querido amigo el maestro Marco Antonio Baños Martínez, profundo conocedor del desarrollo democrático de México y de su operación desde las instituciones electorales, concretamente en su desempeño ahora como consejero del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. No hay duda de que valdrá la pena escuchar de su diagnóstico y de las perspectivas, eventuales escenarios a realizarse en los meses y años venideros para nuestro sistema nacional electoral. Doy especial énfasis y reconocimiento a la generosidad de las instituciones convocantes a este evento, al Poder Judicial del Estado de Zacatecas, al Tribunal de Justicia Electoral del Estado, a la Comisión de Derechos Humanos y al Instituto Nacional Electoral a través de su Junta Local Ejecutiva, celebrando que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas se sume a estas instituciones desarrollando ya
un ciclo de eventos de debate y de construcción. Hoy el Instituto Electoral, a la par con el Tribunal de Justicia Electoral, tienen un motivo adicional y alentador para celebrar. Contamos con la presencia de integrantes de la comunidad académica de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, que ha abierto generosamente sus puertas para dar cabida a servidores públicos adscritos a estas instituciones en su maestría en Derecho Electoral, mismos que ya inician sus respectivos procesos de investigación, como así ha ocurrido en varias ocasiones con las unidades académicas de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. La presencia del maestro Baños habrá de alimentar líneas de investigación que en próximos días, en coloquio especial, habrán de presentarse. Enhorabuena que tópicos relevantes de la vida política y democrática del país sean objeto de estudios sistemáticos y rigurosos que deriven en propuestas para su mejora. Gracias a doña Mónica Ley García por esa generosidad. Gracias a la presencia de integrantes de la comunidad académica de la Universidad Autónoma de Zacatecas y particularmente del señor secretario general, doctor Rubén Ibarra Reyes, y a su rector. Maestro Marco Antonio Baños Martínez, gracias por su voluntad y esfuerzo por acompañarnos en este día, dejando para mejor momento algunos otros compromisos que le llamaban en la Ciudad de México. Vale la pena por nosotros principalmente, por usted y por todas y todos los presentes. Bienvenido y nuestro reconocimiento perenne por este esfuerzo. Gracias y bienvenidos a todos. Agradecemos sus palabras, maestro José Virgilio Rivera Delgadillo. También queremos agradecer la presencia de la diputada Navidad de Jesús Rayas Ochoa. Para dar comienzo con la conferencia magistral Diagnóstico del Sistema Nacional Electoral y Perspectivas, impartido por el maestro Marco Antonio Baños Martínez, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, los invitamos a observar una breve semblanza curricular en video. Maestro Marco Antonio Baños Martínez. Estudió la maestría en Políticas Públicas Comparadas y una especialidad en Cultura de la Legalidad. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente cursa el doctorado en Derecho de la UNAM. Es miembro fundador del Instituto Federal Electoral, donde se ha desempeñado en varios cargos. En el ámbito privado, ha sido consultor especializado en materia electoral y en su trayectoria como servidor público, fue jefe del Departamento de Estudios Políticos en la Dirección General de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación y subdirector del Consejo de Recursos para la Atención de la Juventud, CREA, en la Delegación Cuauhtémoc. Es coautor del libro Democracia en la Era Digital, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como de diversas ediciones de los libros Monitor Democrático. También es coautor de los libros El Instituto Federal Electoral, 20 años. Transparencia Electoral e Historia, 1988-2008. Avances y retrocesos. El Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina. La Constitución a debate, editado por la UAM, entre otras publicaciones. Actualmente se desempeña como consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Maestro Marco Antonio Baños Martínez. Maestro Marco Antonio Baños. Nos permitimos recordarles que al concluir la exposición del consejero electoral se abrirá un espacio de preguntas y respuestas, mismas que nos podrán hacer llegar a través de las papeletas que les fueron entregadas al momento del registro. En este momento cedemos el uso de la voz al maestro Marco Antonio Baños Martínez. Bueno, primero que nada quiero saludarlos con muchísimo afecto y decirles que estoy muy emocionado de ver
la presencia de personalidades tan destacadas del ámbito público, de la academia, de los medios de comunicación, de los propios partidos, del Congreso, en este foro. Quiero agradecerle mucho al maestro Virgilio Rivera que haya tenido la generosidad de invitarme y por supuesto al señor magistrado presidente del Tribunal Electoral, pero particularmente al señor magistrado presidente Ábalos del Tribunal Superior de Justicia de esta hermosa entidad de Zacatecas, que nos ha permitido estar en este magnífico escenario. También le quiero agradecer mucho a don Eric Fabián Muñoz su presencia acá y pedirle respetuosamente tenga la gentileza de trasladar un saludo al señor gobernador de esta entidad. Por supuesto, a todas las personalidades sería muy largo y voy a llevarme la mitad del tiempo si enumero a todos, pero les ruego me acepten un saludo así de manera genérica para que podamos entrar en materia, sí diciéndoles que estoy profundamente emocionado de ver a un público tan importante el día de hoy aquí en este recinto, así que me siento comprometido con lo que voy a decir. Entonces, me han pedido que formule algunas reflexiones, una especie de diagnóstico, en mi opinión, sobre lo que es el sistema electoral actual y las perspectivas que pudiera tener este sistema. Es un título un poquito provocador, por decirlo de manera coloquial. Partamos de la idea de que durante los últimos 29 años México ha optado por democratizar al régimen político nuestro por la vía esencialmente de las reformas electorales. Hemos logrado, y déjenme decirlo en primera persona, un modelo que tiene un profundo reconocimiento a nivel mundial. Muchos de los convenios que ahora se suscriben con autoridades electorales de muchos países de Europa y de América Latina sirven para que el Instituto Nacional Electoral y el Instituto también ha en algún momento hecho suyas algunas prácticas que se han registrado en los órganos electorales de los estados, pero recientemente la Comisión de Venecia, por ejemplo, nos ha pedido que suscribamos un convenio para que las prácticas en materia electoral se puedan trasladar a varios países de Europa. En un foro reciente que se organizó sobre las fake news y las redes sociales en República Dominicana, igual se ha tomado el modelo que se usó el año pasado para poder atender el tema de las noticias falsas como una posibilidad para ser implementada en varios países de América Latina. Y así les podría enumerar una serie de circunstancias. Creo que también, por fortuna, algunos premios que ha recibido el Instituto sobre el modelo de fiscalización o sobre los temas de la transparencia son importantes. Pero también es un hecho que si revisamos algunas materias como el asunto de los derechos humanos, si bien desde el 2011, cuando se modifica la Constitución para modificar el capítulo de las garantías individuales y establecer el tema de los derechos humanos con el principio pro persona, y avanzamos de manera sensible a partir de ahí con un conjunto de acciones afirmativas que han logrado un esquema inclusivo para los grupos vulnerables, también es un hecho que todavía en materia electoral estamos muy lejos de algunos países. Por ejemplo, si revisamos lo que recientemente hizo hace 2 semanas Ecuador en sus elecciones, o lo que hace Puerto Rico durante sus elecciones, pues vamos a ver cómo, por ejemplo, tienen mecánicas de atención a las personas que están impedidas para ir a las urnas. Si se trata de personas de la tercera edad, pues en Puerto Rico llevan una cosa que le llaman el teléfono electoral, que es una especie como de urna electrónica que le presentan a las personas de la tercera edad que no se pueden trasladar a la casilla, y a través de esa urna ellos ejercen su derecho. De hecho, ellos en la ley tienen una modalidad que se llama el voto adelantado. Y todas estas personas votan antes. Hay una discusión que recientemente el tribunal ha resuelto en una ejecutoria, el Tribunal Electoral Federal, que es el tema de la interpretación sobre el artículo 38, fracción segunda, que como ustedes saben es una disposición que viene de la redacción original de la Constitución del 17 y que le prohíbe a las personas que están privadas de la libertad ejercer el derecho de voto. En Puerto Rico votan los presos, no importa el tipo de pena que hayan recibido.
estén privados de la libertad por sujetos a procedimiento o tengan ya sentencia ejecutoriada. No importa eso, y no importa si mataron a uno o robaron un banco, eso no importa, ellos votan ahí y hay una logística específica para el voto. Nosotros hemos optado por una modalidad intermedia. Lo que el tribunal ha resuelto recientemente es que el Instituto Nacional Electoral tiene que girar una logística específica para poder hacer que voten los presos que no tienen todavía sentencia, que están privados de la libertad, pero que no tienen sentencia todavía definitiva. Ese tema, obviamente, el INE lo tendrá que poner como una primera prueba piloto, pero nos vamos a enfrentar a un detalle que es importante en el país, porque no hay un registro claro en los sistemas penitenciarios, curiosamente, de quienes están sujetos a procedimiento. Todavía es un problema todavía de muchos registros y de muchas dudas respecto a quién debe ser, por ejemplo, el funcionario de la mesa directiva de casilla que reciba los votos en un penal. Yo creo que eso no tiene vuelta de hoja, deben ser los mismos presos, tenemos que hacer un esquema específico en el cual podamos organizar esto, pero vamos, está ahí esta sentencia que resuelve una parte, pero no tenemos, por ejemplo, medidas como están en Puerto Rico o en otros países, en los cuales los integrantes de las Fuerzas Armadas, de las policías que custodian a las ciudades, a las localidades durante la jornada electoral, ejercen igual su voto de manera adelantada en esas latitudes. Nosotros no tenemos todavía eso. Si un miembro de las fuerzas de seguridad tiene suerte y le dan unos minutos para ir a votar, pues va y vota, pero si no, simplemente no van a ejercer su derecho de voto. En estos países votan unos días antes de la jornada electoral, por eso le llaman ellos el voto adelantado. Las personas que están recluidas en los hospitales, ustedes recordarán que en el proceso pasado el Instituto Nacional Electoral propuso, y esto fue una propuesta que devino justamente una observación que me tocó hacer en Puerto Rico, y las personas que están en los hospitales también tienen una modalidad de voto adelantado y les llevan la urna literalmente a la cama. ¿Quién hace el listado de las personas que pueden votar en los hospitales? El director del hospital es el responsable de decir quiénes son los enfermos que no van a salir del hospital antes de la jornada electoral. Dicho de otra manera, que durante la jornada electoral van a estar ahí y por consecuencia no se van a presentar a votar dos veces, que podrían votar en el hospital y luego después en la urna correspondiente. Y entonces van y les llevan la urna y ejercen su derecho de voto. En esa materia, a pesar de la solidez y a pesar del desarrollo que hemos tenido en el sistema electoral mexicano, todavía no tenemos nosotros atención a este tipo de grupos que están ahí. Hemos avanzado mucho en el tema de mujeres y creo que de alguna manera las acciones afirmativas que por la vía de los criterios jurisdiccionales y por la vía de las acciones afirmativas impulsadas por las autoridades electorales locales y federales, hemos logrado pues incluso que los cuerpos legislativos tengan prácticamente una composición paritaria, si no es que en algunos casos, creo que incluso Zacatecas está en eso, hay más mujeres, una mujer más o dos mujeres más legisladoras que hombres. Esa parte ha avanzado, digamos, bien, como también avanzó el tema de las representaciones indígenas, pero con un problema en el tema de las representaciones indígenas del que nos tenemos que hacer cargo, porque no hay todavía en el país una institución pública del Estado mexicano que tenga un registro exacto de quiénes son las personas que pertenecen a los grupos indígenas. Esa parte no la tenemos en ningún lado y estamos trabajando sobre la vía de la autoadscripción simple a estas comunidades. Yo, por ejemplo, podría decir válidamente y demostrar que yo formo parte de los grupos indígenas, mi abuela paterna es otomí, entonces podría ir a una candidatura partidaria en las cuotas indígenas, como ocurrió en Chiapas, por ejemplo, con el secretario de Finanzas del gobierno de ese momento, que fue diputado y, por cierto, en una sentencia, perdón que lo diga así, pero un poquito cuestionable de parte de la Sala Superior, se hizo válida la elección de esta persona que por vía de autoadscripción simplemente dijo que pertenecía a los grupos indígenas y se quedó así. Creo que ese tema está ahí para que lo reflexionemos con mucho cuidado. Hemos avanzado, pero todavía no lo suficiente. Incluso en una sentencia del 2018, ustedes recordarán, la Sala Regional Guadalajara emitió un criterio, virtud del cual ordenó que se revisara la viabilidad de que en la credencial para votar con fotografía el INE asiente la pertenencia a una comunidad indígena. Yo les voy a decir una cosa con toda honestidad, el INE lo puede hacer sin problema alguno,
podemos ponerle un dato adicional en la credencial donde se diga que esa persona pertenece a una determinada etnia, un grupo indígena, como sea. Eso no pasa nada, sería relativamente sencillo, es un asunto que se resuelve de manera técnica, mecánica, diría yo, no tiene problema eso. El problema está en que en cuanto el INE haga eso, entonces se levanta un registro formal de quiénes son los que pertenecen a un determinado grupo indígena. Pero aquí el detalle está en que en la última encuesta nacional censal del 2015 se nos dijo que había aproximadamente 7,5 millones de personas en estas características y que el 74% de ellas están en condiciones de votar, son de 18 años o más, pero no hay una institución del Estado mexicano que lleve un registro exacto de estas personas. Y también hay un detalle importante. El INE, cuando emite la credencial de elector, para cada dato que le coloca a la credencial, tiene un sustento documental específico. El nombre de cada uno de nosotros aparece en el acta del registro civil, que da fe, que da constancia pública de cómo fuimos registrados y quiénes son nuestros ascendentes. Entonces, esa parte todavía nos falta, digamos, de resolver en materia de derechos humanos, pero el sistema electoral es un sistema dinámico y creo que hoy día muchas instituciones del Estado mexicano, las electorales, las de derechos humanos, las de transparencia, tienen que desarrollar una sinergia que permita que muchas cuestiones que están íntimamente vinculadas se puedan dar. Nosotros, por ejemplo, con las instituciones de transparencia, pues estamos obligados al tema de la protección de los datos personales, básicamente porque nosotros tenemos la base de datos de los mayores de edad más importante que tiene este país y que de hecho desde la promulgación de la Ley de Población a principios de los 90, por vía de un régimen transitorio que se ha extendido por 27 años, sigue teniendo a la credencial de elector como el mecanismo de identidad. No tenemos una cédula de identidad o un documento nacional de identificación. Tenemos una credencial de elector que simultáneamente cumple las funciones de ser un instrumento de identidad. Y ahora estará muy pronto este tema en el centro de la discusión porque evidentemente este gobierno ha planteado la posibilidad de la emisión de la cédula de identidad y habrá que revisar ahora otra vez cuáles son los impactos concretos que tiene con el tema del padrón electoral. Entonces, vamos en el contexto de lo que ha ocurrido. También el modelo, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, a partir de la reforma del 2013-2014, creó un sistema en el cual hay una autoridad que en mi opinión no termina de ser nacional, es una especie de híbrido, porque el INE no tiene capacidad ni capacidad normativa para hacer de suyo todas las elecciones locales, pero tampoco los órganos electorales tienen una plena autonomía en la cual puedan ejercer a plenitud todas las atribuciones que les corresponden en las elecciones locales. Hay una discusión que se va a reeditar con el tema del federalismo. Cuando se hizo esta reforma se dijo que era un atentado en una vertiente pues, de la discusión sobre el tema del federalismo porque se le quitaban atribuciones centrales a las entidades federativas de la nación. Ese tema se va a volver a discutir porque se ha planteado una propuesta de modificaciones al marco normativo que pudiera subsumir a los órganos electorales en el Instituto Nacional Electoral y concluir ese proceso de centralidad de las elecciones en una sola institución. Ese es un tema que me parece tiene que tener una reflexión y un contexto de información técnica que permita tomar la mejor decisión. Creo que si los diputados actuales y los senadores actuales toman una decisión precipitada, pueden poner en riesgo muchas de las cosas que se han avanzado con el actual sistema electoral. Pero vamos por partes. Durante el proceso electoral, en mi opinión, este modelo estuvo a prueba. Nosotros dijimos un poquito en términos de publicidad, pero también haciendo, digamos, una exposición de la verdad, que estábamos en presencia de la elección más complicada de la historia. Tuvimos 3,406 cargos en juego, si desagregamos los ayuntamientos, fueron más de 18,000 cargos los que estuvieron en juego durante el proceso electoral pasado. Tuvimos una lista nominal que sobrepasó la expectativa de lo que se tenía originalmente por parte del INE. El INE había previsto un cierre de la lista nominal en 88 millones, cerramos con poco más de 1 millón más de lo que se había originalmente programado.
Tuvimos en consecuencia casi 157,000 casillas a nivel nacional para recibir la votación y se puso a prueba en una elección de estas características una concurrencia con 30 entidades federativas. Recordarán ustedes, solo Baja California y el estado de Nayarit no tuvieron elecciones de carácter local. Todas las demás tuvieron alguna o congresos o ayuntamientos o ambas y gobernador, pero 30 fueron las que concurrieron con el Instituto Nacional Electoral y por consecuencia se puso a prueba pues, una primera gran disposición que fue en un solo día tener prácticamente elecciones de carácter general. Estamos muy cerca de llegar a esa situación de elecciones generales, solamente algunos estados como el caso de Veracruz o el caso de Hidalgo, que todavía tienen elecciones, de cada 6 años en 4 hay elecciones, pero las formas en que se van haciendo las elecciones pues van llevando a que tengamos calendarios más uniformes para hacer las elecciones federales y locales más coincidentes. Y también seguimos viendo algunas decisiones que toman las autoridades correspondientes. Por ejemplo, el caso de Baja California, que ahora tiene elecciones locales, hubo una ejecutoria del Tribunal Estatal Electoral que modificó el régimen transitorio constitucional local por el cual se había establecido un periodo de poquito menos de 2 años del gobernador que se va a elegir y lo amplió a los 6 normales. Ahí el Tribunal Electoral resolvió en el ámbito federal que se mantuviera el régimen transitorio de la Constitución local. Pero bueno, hay ese tipo todavía de discusiones en algunas entidades federativas, pero en general, digamos, el modelo se ha ido asentando y el modelo ha ido permitiendo que las elecciones se organicen y que se permita la renovación de los diversos cargos públicos a partir de ese modelo. La casilla única, que es uno de los primeros puntos centrales de la última reforma, se instaló para estas elecciones. El 96% de todas las casillas que se instalaron a nivel nacional fueron casillas únicas y solo el 4% que correspondían a Baja California y al estado de Nayarit no fueron casillas únicas porque no hubo elecciones locales, como habíamos mencionado, en esas entidades federativas. Yo digo que uno de los propósitos de la reforma, que fue facilitarle al ciudadano el ejercicio del voto y que no estuviese en 2 filas para que, digamos, el ciudadano pudiera votar por todas las elecciones de su estado, ese se cumplió. La persona llegaba y si estaba en Nuevo León, pues eran 5 elecciones y le entregaban 5 boletas. Si estaba en la Ciudad de México, pues le entregaban 6 boletas porque había 6 tipos distintos de elecciones. No tuvimos consulta popular y por consecuencia lo máximo fueron 6 elecciones y cada una con su respectiva boleta. Digamos que durante el día eso funciona sin problemas, la votación en algunos momentos con filas, pero en general la votación se desarrolló en condiciones de calma, salvo Puebla al final, que tuvo algunos incidentes de violencia, pero la jornada transcurrió bien. ¿Cuál es el problema de la casilla única? Primero, el tema de los costos. Eso es falso de que con la casilla única se reducen costos de las elecciones. Se reducen los costos en el ámbito estatal, pero se trasladan al ámbito federal, porque ahora el INE es el que integra todas las mesas directivas de casilla. La integración de las mesas directivas de casilla, de las más de 156,807 exactamente, costaron 2,800 millones de pesos en el proceso de capacitación, de notificación y capacitación del funcionario de mesa directiva de casilla. Súmenle a ese costo las boletas locales y federales, urnas locales y federales, todo lo que es el habituallamiento de las mesas directivas de casilla. Entonces, en mi opinión, ese tema es cuestionable de si se cumplió o no el objetivo de la reforma de disminuir costos en la parte que tiene que ver con la instalación de casillas. La parte que tiene que ver con el asunto del ciudadano, me parece que sí, pero viene una situación distinta, que es cuando concluye la votación y sobrevienen todos los esquemas de los escrutinios y cómputos de la mesa directiva de casilla. Ustedes imagínense a un ciudadano que llega a las 7:30 de la mañana al lugar donde se va a instalar la mesa directiva de casilla y ese ciudadano tiene que permanecer hasta las 2 o 3 de la mañana porque los escrutinios y cómputos de esas elecciones, las 6 o las 5 o las 4, terminan a esa hora. Y todavía el presidente de la mesa directiva de casilla y algún otro funcionario de la casilla tienen la responsabilidad de ir a entregar los paquetes electorales a los lugares donde se va a realizar el cómputo correspondiente. Para mí,
Eso es absolutamente insostenible. En el modelo actual, esa es una de las partes que se tendría que modificar de manera importante. Si el modelo, si la decisión, por ejemplo, de los legisladores es mantener ese modelo con la casilla única, pues entonces es momento de darle una incorporación de aspectos tecnológicos al funcionamiento de las casillas para la recepción de la votación y para la contabilidad de los votos. Y para eso el derecho comparado nos ayuda muchísimo. Si nosotros revisamos, por ejemplo, a los colombianos tienen un mecanismo de incorporación de tecnología a las casillas intermedia, porque no tienen urnas electrónicas, pero tienen una especie de escáneres para que una vez que concluyan el levantamiento de las actas, las escaneen y las manden al PREP. En la última elección que tuvieron ellos, que fue para la renovación del Congreso en Colombia, simultáneamente hicieron una consulta, pero era una consulta para ver quién iba a ser el candidato presidencial de los principales partidos en Colombia. La gente votó más por esa consulta de los candidatos partidarios a la presidencia que por el tema del Congreso. Y entonces toda la atención y la discusión política se centró en eso. A las 5 de la tarde, ellos cierran a las 4 de la tarde la jornada electoral, tenían el casi 60% de los resultados de la consulta. Y eso que, insisto, llenan las actas y las escanean. Pero en Colombia hay un detalle: primero, la jornada electoral termina a las 4, segundo lugar son centros de votación, y tercer punto, el máximo de los electores son 350 en cada casilla, nosotros tenemos 750 como máximo. Entonces, hay una serie de componentes que se tienen que analizar ahí. Para mí hay una propuesta que, por ejemplo, le escuché a uno de los magistrados de la Sala Superior que decía que deberíamos de seguir ese mecanismo y entonces escanear las actas y tener los resultados más rápido. Yo digo que eso no resuelve nada, porque al final de cuentas las actas de escrutinio y cómputo están hasta el final de la realización de los escrutinios y cómputos. ¿A mí de qué me sirve que me trasladen al PREP las actas en ese momento? Va a seguir siendo hacia las 2 o 3 de la mañana. Y por otro lado, yo no lo necesito, porque ahora implementamos el PREP casilla, que es un esquema a través del cual podemos captar cerca del 60% de imágenes de las actas desde la casilla y trasladarlas por vía de una aplicación de los celulares hasta los centros de captura del programa de resultados preliminares. Lo que aquí necesitamos es un mecanismo de recepción de la votación, léase urna electrónica, que permita agilizar eso para los ciudadanos, pero al mismo tiempo agilice el escrutinio y cómputo final de la casilla. ¿Cuáles son las principales objeciones que encuentro y que han manifestado las autoridades jurisdiccionales? El tema de la certeza. Bueno, ya tuvimos algunas experiencias en México, no vayamos a otros países. En el caso concreto de Coahuila y de Jalisco, antes de la reforma del 13 se usaron urnas electrónicas. Jalisco concretamente tuvo elecciones completas vinculantes con urnas electrónicas y hay ejecutorias de los tribunales donde el voto que se dio por válido fue el registrado en el software de las urnas electrónicas y no los comprobantes que se emiten en las famosas urnas de acrílico que se colocan para mandar el comprobante del ejercicio del voto del ciudadano. Entonces yo creo que esa parte está ahí, la parte técnica me parece a mí que tampoco es discutible. Hace 8 años, en el 2010, cuando el INE hizo un estudio para ver si esto era posible, el problema de las urnas electrónicas era la autonomía de las baterías. Hoy día los celulares y las bocinas estas de música, que son más comunes que nunca, han demostrado que se pueden tener más de 10 horas de autonomía de un aparato que utiliza pilas adecuadas de litio. Entonces, creo que esa parte ya trascendió. El otro detalle que le escuché recientemente a un magistrado, sí tuvimos allí un intercambio muy interesante de opiniones en un foro, fue que dijo que no, que como en el caso de Alemania, pues el voto usado en urnas electrónicas era como un voto depositado en una caja negra y no se sabía para dónde iba. No, bueno, eso fue el rollo de los magistrados alemanes que desde una perspectiva formal anularon la elección porque el voto no estaba reconocido en la Constitución. Entonces lo que yo planteo es, si nosotros queremos quitarle lo inhumano a la jornada electoral en la parte posterior a la recepción de la votación, pues entonces simplemente demos un paso al frente con los instrumentos electrónicos, que se analicen todas las experiencias posibles que haya para poder hacer viable este tema y tener absoluta certidumbre de la persona y del traslado de los resultados, del registro de los votos en los instrumentos tecnológicos que se utilicen y de la forma como estos son trasladados hacia los sistemas finales de cómputo de los propios votos. Es una discusión técnica y les aseguro
que hay mecanismos específicos. Hoy día incluso los celulares ya en las nuevas generaciones se activan con los biométricos. Si le acercamos ahí el celular, claro que yo traigo mi iPhone, pero yo lo compré porque acuérdense que nos los quitaron el año pasado, entonces me lo acerco así al rostro, ¿verdad? Y dice, no, pues sí es, y se abre, ¿no? Ya empieza uno. Mi mujer, por supuesto, que no tiene acceso a eso, ¿eh? No le hemos registrado el rostro ahí para que no haya problemas. Entonces, yo digo, sí hay cuestiones tecnológicas. No somos la India, son 850 millones de electores. Ellos tienen urnas electrónicas y las van llevando por regiones para poder hacer posible la votación en un país tan grande con 850 millones de electores. Nosotros somos 90 millones hoy día de electores en el país, entonces creo que es un tema manejable. Y el tema del costo, pues quitemos el costo de la capacitación, que no sería necesaria con esas características, no se van a usar boletas, no se van a usar actas, no se van a usar muchos de los materiales que se utilizan y que son onerosos. Y creo que eso podría hacer viable. Es una discusión que está hoy día enfrente y que me parece está aparejada también a la forma en la cual podemos atender el voto de los migrantes. Zacatecas es el estado que mayor cantidad de migrantes tiene a nivel nacional y además no pudimos implementar el voto por internet por una simple y sencilla razón, porque el modelo legal que tenemos es absolutamente insostenible. El modelo legal le dice al INE, a ver INE, desarrolla un sistema informático para hacer posible el voto a través de internet de los migrantes. Ya que tengas el sistema informático, contratas 2 empresas de reconocido prestigio que te certifiquen si esa cosa sirve. Ah, bueno, las empresas cobran 40 millones cada una y quieren 6 meses para la certificación. No, ese modelo son tirar 80 millones de pesos a la basura. Por eso no lo hicimos así y se quedó postal. Hay que quitarle eso a la ley para poder hacer posible el voto por internet. Es un asunto de voluntades políticas y es un asunto donde los políticos tienen que hacerse cargo de que esto no se resuelve por mediciones políticas y no se resuelve por un asunto tampoco de desconfianzas. Las autoridades electorales sujetas al debate constante, toda proporción guardada, son los árbitros de los partidos de fútbol, pero una vez que terminan las contiendas, pues ya los árbitros salen en hombros. Vean Veracruz, elección Yunes, vean en el 2010 el OPLE, el órgano electoral en ese momento de Sinaloa, el de Oaxaca, el de Puebla, cómo fueron cuestionados por las dirigencias nacionales de los partidos, pero le levantaron la mano a las coaliciones que dejaron de ser ideológicas para ser pragmáticas, estas del PRD y del PAN, que se formaron para postular candidatos en la búsqueda de posiciones políticas y no de programas ideológicos específicos. Esa parte me parece que está trascendida y creo que todo el esquema de elecciones de los últimos 4 años que ha demostrado la posibilidad de las alternancias en los gobiernos, en las presidencias municipales, en la propia presidencia de la República, avalan suficientemente la seriedad con la que se está haciendo por parte de las autoridades administrativas y jurisdiccionales el trabajo electoral. Otro detalle que creo que vale la pena revisar es el funcionamiento de las redes sociales. Este es un fenómeno en el mundo, lo de las redes sociales. Si ustedes revisan las últimas elecciones de presidente de la República en El Salvador, resulta que van a encontrar cómo el candidato Bukele, que fue el que ganó al final, le gana a un partido político que llevaba 2 periodos consecutivos en el poder al frente. Le gana después de 2 periodos consecutivos. ¿Cómo termina la votación para el partido oficial? Con el 13% de la votación. ¿Cómo termina el partido oficial en México? Con el 16% de la votación. ¿Cómo se autodenomina Bukele? Como el candidato de las redes sociales. ¿Qué hizo López Obrador en la campaña electoral? Mucha de la comunicación política que hizo el actual presidente de la República fue por redes sociales. Fueron videos, fueron posicionamientos específicos sobre muchos temas que sentaron la agenda de la discusión en las campañas. Y que lo sigue haciendo, por cierto, el presidente en las mañaneras, ¿no? Pero en las campañas fue este tema en lo particular. En México, la red social más utilizada, hasta donde yo sé, es Facebook. Durante el proceso electoral del 2018, esta red social tenía 80 millones de mexicanos que por lo menos tenían una interacción al mes en la red social. Yo les pregunté a ellos, no soy un experto en ese tema, pero ¿qué es una interacción? Para ellos es un like de una foto, de un mensaje, colocar algo en la red social y por consecuencia ellos dicen, hay 80 millones de personas que tienen información de esto. Ustedes vean la composición del padrón mexicano. Entre los 18 y los 29 años está el 30% de los electores mexicanos.
entre los 18 y los 40 años estamos el 50% de los mexicanos en el padrón electoral. Entonces, somos un país eminentemente con mayoría de jóvenes, y los jóvenes, según los estudios de las propias redes sociales, consumen información esencialmente a través de las redes sociales. No van a los periódicos, no están en los noticieros de la radio y no están en los noticieros de la televisión. Y ustedes vean el comportamiento de las televisoras y vean ustedes el comportamiento de los periódicos de circulación nacional y estatal. Todos están virando a plataformas tecnológicas, porque esa es la forma en que los jóvenes consumen hoy día la información. La información de los jóvenes es en un 60% la que proviene de las redes sociales, la que se genera a través de las redes sociales. Por consecuencia, los políticos han leído correctamente este tema. Un político que no está en las redes sociales está fuera de un núcleo importante de la población. Y tenemos otro diferendo. Las redes sociales no tienen regulación en contenidos y nadie levanta la mano para regular contenidos en redes sociales. Hay dos intentos en la Comunidad Económica Europea y en Estados Unidos para regular contenidos en redes sociales. No hay nada todavía escrito, pero solamente se discuten los temas que tienen que ver con la dignidad de la persona. Si hay un mensaje en redes sociales que afecte la dignidad de una persona, pues entonces en la Comunidad Económica Europea y en Estados Unidos están pensando en poner alguna restricción al uso de la red social, pero no lo han puesto todavía. En México es absolutamente libre y en el mundo es absolutamente libre el uso de las redes sociales. ¿Cuáles son los temas de intentos de, revisión de contenidos en redes sociales? Uno que fue ya añejo, cuando Fidel Herrera era gobernador del estado de Veracruz, en YouTube apareció una parodia basada en la canción esta del Rudo y Cursi, ¿se acuerdan, no? Sale ahí Gael García cantando, canta muy mal, también lo hizo en la película esta de Coco, pero bueno, por fortuna Natalia Lafourcade salió por nosotros y ganamos. Pero ahí en esa película del Rudo y Cursi, el estribillo es: yo la vi llorando, ¿no? Y entonces le pusieron a Fidel Herrera: yo lo vi robando. Entonces el director jurídico presentó una querella y dijo: IFE, por favor, baja ese video de YouTube porque está afectando a una institución que es el gobierno del estado de Veracruz. Entonces nosotros analizamos el tema y la verdad es que pues sí generaba cierta situación atentatoria al gobierno, porque los acusaba de que se estaban robando el dinero. Sin entrar en el fondo del asunto, YouTube dijo en un principio: está bien, yo lo voy a bajar, no quiero problemas con las autoridades mexicanas. Pero a la hora de la verdad bajaron el video no por la petición de la autoridad electoral, lo bajaron por problemas de derecho de autor con la canción. Eso fue lo que argumentó la red social. ¿Sí me explico? Es una diferencia central en el tema. No es lo mismo bajar una cuestión por el efecto que tiene en términos electorales a bajarlo por un posible problema de derechos de autor respecto de la canción. Entonces, no se logró mayor cosa con ese tema, y el tema está en México sin tocarse. Nadie se atrevería hoy día sensatamente, racionalmente, a quererle poner un límite a la información o a la libertad de expresión que circula por las redes sociales. Pero las redes sociales tienen un impacto definitivo en las contiendas electorales hoy día. Son los instrumentos que acercan más los mensajes de los candidatos hacia los ciudadanos durante los comicios. ¿Qué es lo único que hace la autoridad electoral? Pues simplemente revisa cuánto se invierte en publicidad pagada por los partidos que circula por las redes sociales. Es un tema de dinero que va al tope de la campaña, pero no es un tema que vaya con los contenidos. Entonces puede haber un video que en los tiempos oficiales de la radio y la televisión el instituto ordene bajarlo porque tiene una imputación de delito en contra de un candidato. Recuerden que hoy día la única manera de bajar un spot de la radio o de la televisión es porque contenga una imputación de delito. Se robó, mató, entonces se ordena quitar ese video de ese spot de las señales de radio y televisión. Tenemos 3.111 señales de radio y televisión en el país. Pero si circula por las redes sociales, no pasa nada, absolutamente nada con el tema. Entonces, se trabajó simplemente con acotar el efecto de las famosas noticias falsas que circularon a través de las redes sociales. Había varias. Una era el tema de que la credencial emitida por el IFE no sería válida para las elecciones del 18. Otra que fue el tema de que no servía el crayón para el marcado de la boleta.
Fue una especie como de esquizofrenia electoral de los últimos días, previos a la jornada electoral. Entonces hicimos un convenio con las redes sociales para que a través de ellos colocáramos información verdadera frente a estas noticias y además un link con información oficial del instituto en la página del instituto frente a este tipo de circunstancias. Ese tema del uso de las redes sociales es un fenómeno mundial y es un tema mundial. Todas las autoridades electorales en América Latina y en muchos países de Europa están discutiendo cómo atender esta problemática que les genera las noticias falsas en redes sociales, pero también como el tema en materia de los efectos en la política. También hay muchos países, ustedes revisan Argentina hoy día, Argentina no tiene un sistema de fiscalización de los gastos de los candidatos. Están apenas empezando a normar el tema de los gastos y en esa materia este modelo también ha demostrado un detalle que es muy interesante. Sí se puede regular y se puede fiscalizar todo el dinero bancarizado, todo. No hay un peso que pase por los bancos que no pueda ser susceptible de ser revisado. El efectivo no. Nadie puede hoy día revisar el efectivo. Por eso la ejecutoria respecto del fideicomiso, cuando dicen los magistrados se revoca de plano, es una ejecutoria, pues vamos, de salida fácil, porque no hay manera de demostrar el uso del dinero en efectivo. Hay manera de demostrar quién lo sacó, quién lo metió y quién lo sacó. Demostramos el carrusel y demostramos cómo se sacó exclusivamente por dirigentes de un partido político, por candidatos de un partido político. Pero ¿cómo sé yo que los 50,000 pesos que sacó ese candidato fueron a las campañas electorales? Pues yo puedo decir, esos son otros 50,000 pesos que yo usé y es muy difícil utilizar eso. Y por otro lado, pues metemos al ciudadano en la lógica de tener que declarar quién le dio ese dinero y en qué momento se lo dio. En el peor de los casos para Morena y para el presidente, ese tema era entrega de dádivas prohibidas por la ley en campañas electorales. Pero bueno, es una discusión en la que no me voy a meter ahora. Yo no estoy absolutamente de acuerdo con la ejecutoria de la Sala Superior, pero ese tema se quedó ahí. El tema de la exhaustividad que alegó la Sala Superior, pues se quedó muerto porque simplemente no se revocó para esos efectos. Simplemente se revocó y se acabó. Ese tema se acabó ahí. Entonces yo diría, sí tenemos que tener mucho en cuenta que hoy día en elecciones locales y federales, redes sociales es un tema fundamental para efectos de las elecciones. Y otro detalle que me parece a mí de fundamental importancia. A raíz de lo que ha ocurrido con las últimas elecciones, ahora se ha suscitado una intensa discusión respecto a qué va a pasar con el modelo. Si nosotros decimos cuál es la evaluación del modelo hasta las elecciones del 18, pues en mi opinión el modelo ha servido para que los diversos cargos de elección popular se renueven periódicamente como ordenan las constituciones y las leyes federales y locales, y también ha servido para que esto se haga en un clima de paz. El tema de Puebla fueron 65 casillas de 7,400 casillas en toda la entidad federativa que no tuvieron un impacto real con relación a ese punto. Pero evidentemente ha suscitado un conjunto de discusiones y empiezo por eso. ¿Qué es en rigor lo que están ahora los tribunales electorales revisando? Es un tema que estaba completamente superado antes de la reforma del 2013. La logística electoral ya no se discutía. Nadie discutía si las casillas se iban a instalar o no se iban a instalar, si los paquetes se iban a recoger y se iban a entregar, si las boletas electorales iban a estar en tiempo y forma. La parte operativa, logística de las elecciones estaba completamente superada y hoy es uno de los puntos centrales de la discusión electoral. ¿Por qué? Porque si revisamos caso Coahuila con la elección del gobernador Riquelme o revisamos el caso Monterrey, el caso Villahermosa, que fue anulado por un señalamiento del tribunal respecto a que se rompió la famosa cadena, la custodia que se tiene que tener para el traslado de los paquetes electorales, se rompe y entonces se generan situaciones que ponen en entredicho los resultados electorales. Yo nomás les coloco una reflexión concretamente sobre el caso Puebla. Sitúen ustedes la elección, es una elección de gobernador donde hay más de 7,400 casillas instaladas, de las cuales 65 tuvieron problemas de violencia, particularmente en la capital de la entidad federativa. Cuando ocurre esta situación del video que presentaron en Sala Superior cuando se discutió la sentencia, esa bodega es la bodega central del Instituto Electoral del Estado de Puebla.
En ese momento ya había resultados oficiales y se había entregado la constancia de mayoría por parte del instituto, en este caso a la gobernadora. Entonces, si fuese cierto, vamos a suponer por un momento que es cierta la tesis de la sentencia que se presentó para el tema de Puebla. Si fuera cierto el tema de que se alteran los paquetes electorales para modificar resultados, la cuestión es cuál es el propósito y cómo lo iban a impactar. ¿Por qué? Porque los paquetes ya estaban concentrados cuando ya había actas, resultados de carácter oficial. Entonces, si se hubieran modificado los resultados, se hubieran tenido que rehacer las actas y se hubieran tenido que publicar de nueva cuenta las actas. Y dos, cuando la sala superior ordena el recuento y lo hacen dos salas regionales, quien pierde votos es la candidata del PAN y quien gana votos es el candidato de Morena. O sea, Barbosa gana votos y Marta Erika Alonso pierde votos. Entonces yo digo, ¿hasta dónde fue cierto que ese manipuleo de la bodega? Puedo convenir en el tema de que no se siguieron ciertos protocolos de apertura de la bodega, pero ¿hasta dónde eso volvió realmente inconfiable los resultados electorales? En mi opinión es una tesis que no se sostiene, pero es evidentemente un motivo de discusión y es un motivo de análisis sobre el tema. Pero entonces veamos concretamente lo que está ocurriendo. Siendo los tribunales últimas instancias de calificación de las elecciones, hay que tener mucho cuidado con que la parte logística de las elecciones no tenga este tipo de problemáticas. Si le genera esquizofrenia a los magistrados electorales de la Sala Superior, temas vinculados a cómo se manipulan las bodegas, pues obsérvense todos los protocolos, pero vean ustedes cómo en el corazón de la discusión política se colocó de nueva cuenta la logística electoral, que estaba superada hasta antes de las elecciones del 2013, perdón, de las reformas del 2013. No había discusión ya sobre la parte de la logística electoral, eso ya estaba de suyo, se instalaban las casillas, se entregaban los paquetes para efectos federales, locales, etcétera, y no pasaba absolutamente nada. Ahora ese es motivo, se anuló la elección de la presidencia municipal de Monterrey, que no es menor, son 1,600 casillas en esa elección de Monterrey, es más grande que el estado de Aguascalientes, por ejemplo. Se anuló Villahermosa. El argumento en Villahermosa fue que la entrega de los paquetes electorales era de tal desorden que no se permitía identificar la documentación de un paquete respecto de una casilla. Bueno, ok, con la logística electoral. Y luego ahora el tema de Puebla. El tema de Coahuila fue porque los funcionarios de mesa directiva de casilla se enfrentaron a un acta de escrutinio y cómputo que tenía 127 modalidades de votos válidos. Imagínense ustedes a un funcionario de casilla que tiene que revisar todas las modalidades de coaliciones, porque una estrategia que siguen los partidos políticos, y no hace falta ser tan inteligente para darse cuenta de eso, es cómo hacen hoy día las coaliciones los partidos. Entonces el partido dominante en un estado puede hacer una coalición con el PT para una presidencia municipal, con el partido Nueva Alianza para otra presidencia o para una diputación local. Se respetan los espacios de incidencia de los partidos, los reductos de poder o de representatividad de los partidos en ciertos lugares de las entidades federativas y se negocian los votos a los cargos principales. Y si no, analicen Puebla, o sea, eso se los demuestro con los números en la mano. Pero ese tipo de situaciones que pasó también en Coahuila en ese momento llevan a los ciudadanos a enfrentarse a documentos de esas características, 127 modalidades distintas de voto válido. Entonces, claro que hubo algunos errores aritméticos en el llenado de las actas y cuando el funcionario de casilla se hartó, simplemente votó el paquete. ¿Y qué pasó? La policía estatal recogió los paquetes y los fue a entregar. ¿Y qué se dijo entonces por parte de los partidos de la oposición, al gobierno en turno o al partido en turno? No, pues es que la policía manipuló, alteró los resultados de los paquetes electorales. Entonces, vuelvo a repetir, una lección importante del último proceso electoral está en que el tema de la logística electoral, que estaba superado, se ha vuelto a colocar en el centro de la discusión y es un punto central de revisión de parte de las autoridades jurisdiccionales. Yo no quiero decir si eso está bien o está mal, yo creo que cada quien tiene que cumplir la parte que le corresponde, pero no debemos obviar que ese es un tema hoy día en materia electoral y que está siendo motivo de anulación de elecciones importantes, señaladamente Monterrey, señaladamente el caso de la discusión de Puebla, que no llegó a la anulación, pero que fue el punto central de una votación cerrada en una elección tan compleja de una entidad estratégica para la República Mexicana.
Entonces yo diría, tengamos mucho cuidado y tomemos esa lección en el futuro. Modificaciones electorales en la siguiente reforma tienen que revisar la parte de la logística electoral sin duda alguna. Y obviamente el tema que ya había dicho que era el del voto electrónico. Ahora, ¿qué ha pasado con otras figuras que nos hizo la reforma electoral del 2013? La consulta popular es un tema que me parece que no se sostiene. Hay ya, hasta donde entiendo, muy avanzada una nueva ley de la consulta popular. Las consultas, con todo respeto que hizo el presidente de la República, pues ni eran consultas ni nada, porque pues eran, primero, el diseño de la pregunta pues, prefiguraba las respuestas. ¿Quiere usted que se introduzca el Tren Maya para generar empleos? Ah, no, pues le voy a decir que no, ¿verdad? ¿Quiere usted que se haga tal obra? Eran 14 preguntas en la segunda consulta. Entonces, de entrada, el mecanismo de cómo se formulan las preguntas, de cómo se reciben los votos, de cómo se contabilizan y se presentan, es un tema que obviamente en esos ejercicios que son necesarios porque los ciudadanos necesitan ser tomados en cuenta, en eso no tengo dudas, pero no me parece que el mecanismo sea el correcto, por eso han tomado la decisión de modificar la ley. Pero la ley en rigor lo que establece es que las consultas se pueden llevar a la jornada electoral junto con las demás elecciones. Pero el método que está hoy día en la ley de la consulta popular es un método que no es conveniente y voy a decir por qué. Porque el método establece grosso modo que la Cámara, una de las cámaras manda al Instituto Nacional Electoral la pregunta con las firmas de respaldo. Y entonces le pide al INE que revise si las personas que están firmando en respaldo a esa pregunta están o no en la lista nominal de los electores. En el 2015, que fue cuando se llevaron las preguntas que formularon algunos partidos políticos a revisión por parte del INE, se invirtieron 33 millones de pesos que simplemente se tomaron y se fueron a la basura, porque no tuvieron ningún efecto práctico. ¿Por qué? Porque hasta el final del procedimiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la trascendencia y la constitucionalidad de la pregunta. Creo que deberíamos de invertir el procedimiento. Si quisiéramos atender al punto, sería más fácil que la pregunta saliera de la Cámara hacia la Corte, que la Corte tenga un plazo específico para resolver la constitucionalidad y el carácter de trascendente de la pregunta, y luego después, cuando éstas hayan sido trascendentes y apegadas a la constitucionalidad, se le mande al INE el universo de las firmas y ya se determine si éstas sirven o no. Si no, los recursos públicos que están en el medio, 33 millones no es cualquier cantidad. Es una cantidad de recursos públicos bastante importante. Entonces mi punto es ese con el mecanismo, así como está la consulta. Y también tengo mi duda si la consulta popular debe ser un mecanismo que exclusivamente, como ocurrió en el 2015, pretenda colocar en la agenda pública la agenda de los partidos, porque en rigor la consulta pública debería servir también para otras cosas más de la participación ciudadana. Pero en esa ocasión, en el 2015, los partidos usaron la consulta pública para colocar los temas que querían en la agenda. El tema de, además, con cosas que sabían que no iban a pasar, porque la ley de consulta popular a nivel nacional prohíbe preguntas en materia electoral. ¿Quiere usted que desaparezcan 100 diputados de representación proporcional? Pues es tema que está vinculado con el sistema electoral. ¿Qué iba a decir la Corte? La respuesta era en automático, no pasa, ¿no? En fin, entonces, ese tipo de cuestiones están ahí. Y luego nos hemos enfrentado con regulaciones disímbolas en estados. Pienso concretamente en el caso de Baja California, ahora en el proceso electoral. Ellos tienen una ley de participación ciudadana que regula el plebiscito, pero es muy parecido el mecanismo al tema de la consulta, salvo que la trascendencia y la constitucionalidad de la pregunta la resuelve el órgano electoral del Estado, el órgano administrativo, ni siquiera el Tribunal Electoral del Estado o el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y entonces ahora con el tema de Constellation se hizo una enorme discusión pública, que es una cervecera que se está montando, que ya tiene una cantidad impresionante de recursos invertidos en la instalación de esta cervecera. Todos, absolutamente todos los actores, el gobierno del Estado y del gobierno federal, se pronunciaron con mucha preocupación con el tema de que el plebiscito pudiera presentarse a las urnas debido al efecto económico que tendría sobre la entidad federativa. La no colocación, fueron organizaciones sociales las que montaron el tema, pero vean ustedes ahí el otro problema. Siendo el órgano administrativo el que declara la trascendencia y la constitucionalidad de la pregunta, pues es un tema sujeto a la jurisdicción de los tribunales, primero de los estatales y luego del ámbito federal.
Hay impugnaciones, por supuesto, de las organizaciones sociales a la decisión de que no es trascendente y por tanto improcedente la pregunta, pero ese tema sigue siguiendo la ruta jurisdiccional. Imagínense, por ejemplo, que la Sala Superior determine hasta el final del procedimiento que la pregunta se debe llevar a las urnas. Nosotros ya estamos ahora en la impresión de las boletas. Ya aprobamos la integración de las casillas y por supuesto estamos en la segunda etapa de la capacitación de los funcionarios de casilla. Son temas que creo que se tienen que revisar con mucho cuidado de cómo se tienen que formular evidentemente en la nueva regulación que se pretenda sobre este punto. Y otro detalle que me parece importante, las elecciones pasadas le dieron un toque especial al sistema de partidos. Hay un detalle que a mí me parece importante. ¿Hay un proceso de recuperación de la confianza en las autoridades electorales? La respuesta es sí, pero es un proceso de recuperación que está basado esencialmente en el resultado. Y no debería de ser el resultado el que impacte directamente la credibilidad de las autoridades electorales en el mundo de los ciudadanos. La percepción ciudadana de la confianza debe construirse sobre la base de que las autoridades hacen lo que tienen que hacer y que hay aceptación de las decisiones y la forma en que las autoridades cumplen con su cometido. Pero aquí el resultado, con esa amplitud de votos en favor del presidente de la República, dio un espaldarazo a la actuación de las autoridades, ¿no? Y luego ya nos enfrentamos al mundo de los fantasmas, ¿no? Y vemos una solicitud del gobierno federal pidiendo que las elecciones sean más baratas. Y entonces sustentan la posibilidad de que las elecciones sean más baratas en la desaparición de los tribunales electorales locales y de los órganos electorales de los estados y en que sea menos dinero el que gaste la autoridad electoral de carácter federal. Entonces la respuesta es muy sencilla. ¿Quieren que las elecciones cuesten menos? Sí se puede, pero se tienen que deconstruir todos los candados que la propia izquierda impulsó. Vean ustedes entre las locuras que tenemos en un sistema electoral reconocido mundialmente. El líquido indeleble es una sustancia que se encontró desde las elecciones del 94 y cuya fabricación corresponde a una formulación química de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. En 1994, o sea, ya tiene unos ayeres, el tema central de discusión con el PRD era la tinta indeleble. Si ustedes revisan la sesión del 28 de febrero del 94 del IFE entonces, se van a encontrar que se aprobó un acuerdo que establecía una cosa que dice así: acuerdo del Consejo General del IFE por el cual se establecen las 14 sustancias contra las cuales debe ser resistente el líquido indeleble, ¿no? Y ahí vienen señaladas: acetona para las uñas, detergente, crema facial, etcétera. Son 14 distintas, blanqueador de ropa, etcétera, etcétera. Y bueno, en el mundo de las anécdotas les comparto que se aplica este tema. Descubre la sustancia el Politécnico Nacional a través de la Escuela de Ciencias Biológicas y se hace una prueba nacional para demostrar que la tinta indeleble sí se pegaba. Estamos en la prehistoria de las elecciones nuestras, ¿no? De esta era, pues. El 10 de agosto del 94, ahí en el auditorio del IFE, se llevaron frascos sorteados de 10 distritos distintos del país. Había 10 partidos. Entonces, cada partido tomó un frasco, lo fue a dejar, lo recibió un notario público, se depositaron en caja fuerte. Luego después, notario público, un servidor y los 10 partidos acudimos a un supermercado a comprar la acetona. A ver, señorita representante del partido X, que era muy guapa, por cierto, de Jalisco, a ver, diga usted qué tipo de acetona es la que sirve. No, pues esta marca. A ver usted del PRD, no, pues blanqueador de ropa y así. Se hizo la prueba para ver si esa cosa se pega. De ahí viene la tinta indeleble. Ese es el proceso de 1994. Hoy día se sigue usando y hoy día se dice en los acuerdos para efectos de usar la tinta indeleble que se va a fabricar por el Politécnico Nacional, pero que las características y calidad de la tinta indeleble del Politécnico tiene que ser revisada por una institución académica de reconocido prestigio. Entonces la UAM Xochimilco revisa la tinta que hace el Poli. ¿Cuánto cuesta la certificación de la UAM Xochimilco? La mitad de todo el costo de la tinta indeleble. Quieren elecciones más baratas. Esos candados construidos por la desconfianza a lo largo de los años se tienen que quitar. Quieren más baratas las elecciones, quitemos el papel seguridad de las listas nominales de electores.
El papel seguridad es un papel distinto al papel bond, es de un grosor distinto, es más grueso el papel seguridad, tiene muchos mecanismos incorporados, están las fibrillas ópticas visibles e invisibles, ¿no? Entonces, en Chihuahua hay una empresa que se dedica a fabricar casi todo el papel que vemos en los Office Depot, en los Office Max y todos estos lugares que venden este tipo de instrumentos, y ahí se fabrica el papel seguridad. Por cada tonelada de papel seguridad que se fabrica, se necesitan 6 toneladas de madera. De las 6 toneladas de madera, 50 kilos se echan a perder en la producción de la celulosa. Y también de la celulosa, de cada 1000 kilos, 50 kilos se echan a perder. Nosotros ya no tenemos bosques, no producimos celulosa. La traemos de Brasil y la traemos de Chile. Y seguimos usando para las listas nominales. La lista nominal tiene la fotografía. ¿Qué importa que sea en papel bond? Aquí sirven los ejemplos de los colombianos, de los salvadoreños, de los de Ecuador. Por ejemplo, en Salvador no hay fotografías de los candidatos, hay lo que ellos llaman las banderas, son los emblemas, ¿no? Entonces ahí se vota por emblemas. En Colombia dicen, no, pues yo voy a votar, el secreto del voto no es tema en esos países, aquí sí, pero allá no. Entonces ellos dicen, yo voy a votar por la candidata número 50. A ver, hermano, préstame la lista de los candidatos. Hay un cuadernillo en la mesa receptora de votación con todas las fotografías de los candidatos que vienen numerados. En la boleta nomás vienen números, son unas boletas gigantes. Entonces ya encuentran el número 50 y cruzan el número de esa candidata, ¿no? Nosotros tenemos la fotografía que aparece en la credencial del elector en la lista nominal. Creo que es un mecanismo suficiente el costo de la lista nominal sería la tercera parte de lo que es actualmente. Ese tipo de cosas podríamos enumerar muchas que se han ido incorporando por los esquemas de la desconfianza construida a lo largo de los años. Y luego, ¿cuál es el efecto concreto de la desaparición de los órganos electorales de los estados y de los tribunales? No, bueno, pues ahí sí yo me doy, porque imagínense, por ejemplo, que le digan al INE, a ver, hagan las elecciones de ayuntamientos, hagan las elecciones de los cuartos niveles de gobierno en Tlaxcala, en Nayarit, en el estado de Chihuahua. No, yo creo que ese tema tiene que ser analizado con mucho cuidado, y además hay un detalle que es evidente: podemos estar o no de acuerdo con la actuación de los órganos electorales de los estados y con los tribunales. Para mí es un hecho concreto que han cumplido con su papel, y la conflictualidad natural de los procesos políticos de los estados se mantienen donde tienen que estar, en los estados, en los ayuntamientos, etcétera. ¿Por qué los vamos a volver nacionales? ¿Por qué vamos a discutir una elección estatal, municipal a nivel nacional? Yo creo que esa parte también tiene que ser revisada. Una de las condiciones básicas para que la democracia funcione, pues es que haya estabilidad política, que los procesos comiciales se den en condiciones adecuadas que permitan la transmisión del poder con base en el voto ciudadano. Pregunta concreta: ¿los tribunales estatales y los órganos electorales han hecho algo contrario a eso? La respuesta es no. Entonces, en mi opinión, no tendrían por qué desaparecer esas estructuras. Yo no soy partidario de que se desaparezcan a los órganos electorales, sino porque esté aquí, lo he dicho y lo he escrito en muchos lugares. Entonces, es un tema que se tiene que revisar con mucho cuidado. ¿Que tenemos que replantear la relación entre las autoridades administrativas y las jurisdiccionales? No, eso sí, ¿no? Ahí nos llevamos pesadito entre los CINES y los SOPLES y los tribunales estatales y los federales. No voy a hablar de Zacatecas porque aquí se llevan muy bien, pero déjenme y les paso un ejemplo de un estado vecino, por ejemplo en Durango, ¿no? Acuérdense ahí en las elecciones del 17, cómo a propósito de algunas decisiones que se tomaron en el OPLE, pues casi me encerraron al presidente del OPLE por mandato del Tribunal Estatal. Es una ejecutoria muy bonita, pero no la aprobaron. Bueno, no es ejecutoria en consecuencia, fue un proyecto. Pero le entablaron procedimiento al presidente por desacato a un cumplimiento de una instrucción del tribunal. ¿Cuál fue el tema? El órgano electoral del Estado destituye a la secretaria ejecutiva. ¿Por qué? Porque la secretaria ejecutiva había almacenado las quejas que solicitaban medidas cautelares al OPLE, nada más desde que había empezado el proceso y hasta abril, y no había resuelto ninguna. Pues eso ya no es medida cautelar, estarán de acuerdo, ¿no? Entonces el tema de la administración pronta y expedita se muere, y el tema del arbitraje que tienen los órganos electorales de los estados con esos temas igual se vuelve absolutamente ineficaz. Entonces removieron a la secretaria en un procedimiento establecido en la ley. La ley dice: para remover al secretario ejecutivo del OPLE se necesitan 4 de 7 votos, literal.
Entonces 4 consejeros removieron a la secretaria. La secretaria se quejó ante el Tribunal Estatal por la vía de un juicio laboral, evidentemente. Pues el tribunal oficiosamente reencauzó la vía y lo convirtió en un juicio para la protección de los derechos político-electorales. ¿Qué tiene que ver un juicio laboral con un juicio para la protección de los delitos electorales? Como desacataron la instrucción del tribunal para reinstalar a la secretaria, pues a mi presidente me lo iban a encerrar porque desacato. Entonces me habló, le estaba dando un infarto, le dije, no hombre, no se espante, le digo, lo hacemos un héroe, le hacemos una estatua en el centro de Durango, deje que lo encierren, hombre, ahí quédese unos días encerradito, no pasa nada. Literal, esa fue la respuesta que le di. No, pues a mí se me hacía un exceso, y por fortuna el tribunal no hizo eso, ¿no? Pero esos temas se pueden platicar, no son de patria o muerte, son temas de digamos, de las relaciones propias y de la interacción política que hay en las entidades federativas, pero son temas que, en mi opinión, dejando en plena salvaguarda las atribuciones que tiene cada quien. Los tribunales no pueden hacer una convalidación en automático de los actos de las autoridades administrativas. En eso yo estoy de acuerdo, eso no se puede, pero tampoco pueden anular todo lo que hacen las autoridades administrativas sin tomar en consideración los entornos y sin tomar en consideración los efectos. Y además hay un detalle que es bien bonito, porque en el caso de los tribunales no tienen plazos tan estrechos como sí lo tienen las autoridades administrativas. Las autoridades administrativas tienen 2 días y son 2 días, y los tribunales electorales dependen de en qué momento se venza una situación. Por ejemplo, si es una impugnación sobre la legalidad de una elección de gobernador, pero ese gobernador va a tomar posesión dentro de 5 meses, lo van a resolver 2 semanas antes de que llegue, si bien le va al candidato. Vean a Riquelme, fue el lunes previo a la toma de protesta, pero no vayamos lejos, veamos el caso de Cavada en Ciudad Juárez. Esa elección de Ciudad Juárez también es muy interesante. ¿Por qué? Porque la elección de Cavada, siendo un candidato independiente, va por la vía de la reelección, que esa es una figura nueva que también se puso en este modelo y se puso a prueba en 20 estados de la República el año pasado. En el caso de Cavada, siendo candidato independiente por vía de reelección, el Consejo Municipal de Ciudad Juárez le da el triunfo al candidato de Morena, de la coalición de Morena, pero el candidato independiente alega que hay 527 votos que no le dan válidos porque en la boleta no tacharon candidato independiente, sino pusieron Cavada, ¿no? Decía Cavada la boleta y entonces lo dieron como nulo. Y presenta el video el candidato independiente y en el video se ve, por decir algo, consejero Martínez, voto nulo, ¿no? Porque decía Cavada. Consejero Juárez, no, pues voto nulo y así. 527 votos nulos, así. Y también había varios errores aritméticos. Cuando el tribunal estatal recibe la queja del independiente, solo resuelve la parte de los errores aritméticos y con esos errores aritméticos se modifica el resultado y le da el triunfo al candidato independiente. Luego va el tema a la Sala Regional Guadalajara. En Guadalajara, la Sala Regional hace 5 capturas de todas las actas de esa, que eran casi 2,000. Entonces, vuelven a capturar 5 veces todo y todas le dan el resultado positivo al candidato Cavada y lo resuelven el lunes previo a la toma de posesión del candidato. En consecuencia, el último recurso ante la Sala Superior se resolvió en esa semana. ¿Qué hizo la Sala Superior? Solo resolvió el tema de la determinancia con la anulación de algunas elecciones. Dijo, a ver, se anulan estas elecciones, pero el resultado se mantiene igual y resolvió eso. Ya no se metió al tema de los votos Cavada y de los errores aritméticos. Entonces, evidentemente ese tipo de criterios me parece que tienen que ser afinados. Las autoridades administrativas tomamos una decisión de que si hay constancia plena en la boleta de la voluntad del ciudadano, se dé por válido aunque no se tache ningún emblema, con que aparezca el nombre es suficiente. AMLO, pues es Andrés Manuel López Obrador, es voto para el candidato de la coalición y así. Dimos por válidos esos votos en la elección, pero todavía, digamos, en las elecciones locales, en algunas de las elecciones locales se dieron estas problemáticas. Son temas que se pueden discutir y que se pueden mejorar por la vía de las capacitaciones. Y yo no digo más con el tema. Los magistrados de Chihuahua tuvieron alguna razón para no entrarle a esos votos. La Sala Regional sí lo hizo. Entonces, son detalles, pero tenemos otros que son más complicados, ¿no? Pues caso David Monreal aquí, ese luego lo hablamos, el tema del fideicomiso de la coalición, el tema del Bronco. Bueno, el tema del Bronco en los candidatos independientes todavía me genera escozor y me quita el sueño,
¿no? Porque fíjense, el Bronco dice, yo tengo más de 1 millón de firmas de apoyo que presenté, y el INE me está dando por malas esas. Bueno, lo que pasa es que a lo largo de todo el procedimiento se fueron revisando paquetes de firmas con todos los candidatos independientes, incluido este joven de Guerrero, Ríos Peter. Todos fueron revisando sus paquetes de firmas, pero al final alegaron que no había habido el ejercicio del derecho de audiencia. Muy bien, pero la sala, cuando resuelve el caso del Bronco, dice que existe la posibilidad de que en todas las firmas que le dimos por malas al Bronco estén las 16,000 que le faltan. Es igualito a lo que hicieron con la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Ahí hubo 3 candidatos que, ni sumando las firmas buenas más las firmas malas que dijo el INE, daban las 74,000, y el tribunal dijo, no, ya déjalos pasar. Los registró así. No, yo creo que esos temas sí necesitan un poquito de revisión. Me da la impresión de que son asuntos que tienen que ser revisados con mucho cuidado, y creo que es de afinación de criterios. Pero al final de cuentas el sistema tiene una fortaleza, que es una autoridad administrativa que organiza la parte de las elecciones y una autoridad jurisdiccional en sus ámbitos estatales o federales que resuelve las partes del conflicto electoral. Para eso fueron creados los tribunales. El control de legalidad le corresponde a los tribunales de pleno derecho, al menos desde la reforma del 93. No es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Código Electoral del 86-87 que le dio al Tribunal de lo Contencioso Administrativo un carácter administrativo. La ley decía eso. Este Tribunal Electoral es de carácter administrativo y presentaba sugerencias a los consejos electorales. No, estos tribunales resuelven de fondo los asuntos. Y eso me parece que es correcto. Podemos estar o no de acuerdo con los criterios, ¿no? Claro que las autoridades administrativas vamos a decir, no, es que los magistrados se equivocaron. Y los magistrados electorales van a decir, no, es que los consejeros no fueron cuidadosos en eso. Es parte del modelo, eso se vale, pero sí creo que hay una parte de afinación de criterios que todavía están ahí pendientes. Hay un efecto de las elecciones sobre el sistema de partidos. El tema de la reelección, por ejemplo, en el modelo del sistema de partidos, nos lleva a varias reflexiones importantes. ¿Qué va a pasar con las clases políticas de los partidos políticos? ¿Se van a renovar a partir de los esquemas de reelección que tenemos o se van a enquistar grupos en las dirigencias de los partidos a nivel nacional, estatal, etcétera? ¿No? Yo no soy partidario de la reelección porque creo que en algunos municipios todavía hay una especie como de señores feudales. Aquí no, en Hidalgo sí. Entonces, sí creo que ese tipo de elecciones se deben cuidar mucho, y me parece también que reformas como las que se hicieron para la reelección de los diputados tienen que ser revisadas con mecanismos mucho más correctos. La reelección de los diputados, y voy a decir una barbaridad, por aquí hay algunos legisladores y les ofrezco una disculpa, pero es algo así como la ley de Herodes, ¿no? Acuérdense del presidente municipal ordenándole una reforma al periodo de duración de la presidencia municipal, y le dice, va a durar hasta 20 años. Es una parodia, ¿no? Pero eso le dice. Y le dice, y se podrá reelegir por 2, no, hasta por 4 ocasiones. O sea, iba a durar 80 años el presidente municipal ahí en el cargo. Entonces yo creo que aquí el tema de la reelección va a tener un efecto concreto en la forma en que se van a mover la clase política, los grupos políticos al interior de los partidos. Los grupos de jóvenes van a tener menos espacios de participación en los cargos de elección popular, y vamos a terminar con acciones afirmativas ordenándole a los partidos que metan jóvenes en las candidaturas. Ya lo hizo la Sala Superior respecto de la Asamblea Constituyente, que le ordenó a los partidos tener una cuota de jóvenes. Ahora tenemos cuota de indígenas, cuotas de mujeres, bueno, de mujeres no, porque hay paridad, y tenemos, vamos a tener cuotas de jóvenes. Es un tema que hay que revisar con mucho cuidado, y luego bastaría ver los informes de la Secretaría de la Función Pública respecto de las gestiones en las presidencias municipales. Contratos con la única gasolinera que está en el pueblo, pero que es propiedad del papá o del propio presidente municipal. Y así podemos enlistar 5,000 cosas. Yo he revisado algunos de estos informes de las auditorías de la función pública y nos da un panorama de algunos efectos que esto puede tener. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la reelección. Y luego después,
que le quiten a la exposición de motivos aquel argumento que ya les he contado en otras ocasiones, que dice, no, es que por ejemplo para el Senado se requiere un periodo más porque el senador en 6 años no tiene tiempo de ir a la entidad federativa. ¿A poco aquí en Zacatecas no pueden recorrer el estado? En Hidalgo no se puede, en Oaxaca, digo, por Dios, en 3 meses de la campaña sí se puede y en 6 años de la gestión no se puede, ¿no? Entonces la reelección tiene esa complicación. El otro efecto que le veo al sistema de los partidos es que los partidos sí tienen una problemática severa de representación, pero es un tema de coyuntura. Es un tema que está asociado a cómo se dieron los resultados y es un tema donde estamos observando procesos de realineación interna de los partidos. Las dirigencias del PAN se están reconstruyendo, las del PRI se están reconstruyendo. El PRI, siendo un partido vertical, es un partido que no tiene ahora el liderazgo del presidente y que está en una disputa interna por la dirigencia nacional. Es probable que el INE haga la elección interna del PRI en las próximas semanas. El PRD también está con esa situación de hacer una elección interna por segunda ocasión organizada por el INE. Hay partidos como Nueva Alianza que tienen, si no me equivoco, son 19 partidos estatales derivados que sacaron el 3% en las elecciones y son partidos locales. Obviamente, al ir al proceso de registro, es una organización que ya tiene una estructura nacional y probablemente tendrá el registro. ¿Por qué? Porque en rigor es un estado más el que necesitan para la asamblea. El Partido Encuentro Social va saliendo de una tremenda discusión que se verificó a propósito del proyecto que se había circulado para poder regresar el registro bajo el argumento del nivel de la representatividad que tiene el partido. Es un partido que tiene una gubernatura que es la de Morelos, que tiene más de 100 ayuntamientos a nivel nacional y que tiene grupos parlamentarios muy grandes en la Cámara de Diputados y 6 en el caso del Senado de la República. En la Cámara de Diputados son más de 50. Pero esas coaliciones que se formaron la vez pasada tuvieron también un efecto específico sobre los partidos. El Partido del Trabajo, por ejemplo, argumentó una cosa que le llaman ellos el error del siglado. ¿Qué significa? Que cuando hacen el convenio de coalición se determina claramente si ganan en un distrito quién va a ser. Y entonces para ese distrito, aunque vaya en coalición, puede ir un partido político que no necesariamente sea el PT o no Morena, puede ser del PS o puede ser cambiados. Entonces el PT alegó una situación cuando se estaba haciendo la asignación de los diputados de representación proporcional y dijo, debido al tema del siglado, nosotros vamos a perder cerca de 15 diputados. Entonces de una vez asígnaselos a Morena, en mayoría relativa, imagínense, y me los das a mí por RP, para que mantengas el nivel de representatividad en términos de la votación que alcanzó mi partido. No, ese problema del siglado no es problema de la autoridad electoral, es un problema de cómo se formuló el convenio de la coalición. Y obviamente imagínense que el INE agarre o un órgano electoral agarre votos y le asigne diputados de representación proporcional para compensar esas situaciones que se dan. Y ese es un tema que tiene que ver con los límites del número máximo de diputados en la Cámara. Pero es un efecto que se dio ahora. Hay muchos diputados del PES y del Partido del Trabajo que se fueron con Morena y es muy probable que rebasen el límite constitucional que ya está establecido y es un tema que se tiene que revisar. Y hay, por supuesto, el caso concreto del Partido de Encuentro Social que gana las elecciones en la candidatura presidencial, pero pierde el registro, ¿no? Estábamos a punto de ver un segundo milagro, porque el PT también fue así en el tema de la elección de Aguascalientes, ustedes se acordarán, ¿no? Y entonces hubo ahí una sentencia dosificada de la antigua composición del tribunal, que dijo, a ver, INE revisa primero esto, luego revisa esto otro, y hasta una semana antes nos dijo, no, espérate a las elecciones del Distrito 1 de Aguascalientes. Y entonces, ¿qué hicieron los partidos de izquierda? No registraron candidatos, fue el PES y sacó no los 3,000 votos que le hacían falta, sacó 32,000 y ganó y tiene su registro, pero ese es un milagro porque según yo, la literalidad de la norma dice ahí, claro que me van a discutir el tema de la ampliación de derechos y todo lo que quieran, pero la norma dice específicamente que los votos nulos no se toman en cuenta para el porcentaje de votos requeridos para la conservación del registro. Si se anuló Aguascalientes, son votos nulos. Evidentemente son votos nulos. Nada de que te esperas a la elección extraordinaria por ampliación de derechos. Eso, en mi opinión, sí me parece que es un tema que no se puede sostener, porque evidentemente es una elección nueva, aunque la repitas, ¿no? En la elección ordinaria, que siempre había sido la base de la determinación del porcentaje de votos,
ningún partido de los que había perdido el registro se le había tomado en cuenta, salvo para participar en la elección, porque lo dice así la norma, pero la votación de la elección extraordinaria nunca se había tomado en cuenta para el porcentaje de los votos requerido para la conservación del registro. Eso del PT sí fue un milagro, pero bueno, el tribunal así lo estableció y así funciona hoy día ese tema. Pero fue un partido que se quedó sin grupo parlamentario, ¿no? Porque acuérdense ustedes, si el Partido del Trabajo hubiera continuado con la línea impugnativa, entonces hubiera pedido que se le asignaran los diputados de RP que le tocaban, eran 8. Entonces hubiéramos tenido que decirle a 8 diputados que ya estaban en funciones, fíjese que ya no es diputado y venga para acá, y retirar 8 constancias y colocarlas en posesión del Partido del Trabajo. Y termino con un tema que me parece también importante. Creo que sigue habiendo algunos huecos en la legislación que permiten, por ejemplo, el caso de la renuncia masiva de las mujeres en Chiapas, que llevaron, digamos, a que se tomara una decisión y se evitara que renunciaran a los cargos. Es un tema que también me parece debe ser modificado, que tiene que ser establecido con mayor claridad en la legislación, que eso no debería de ocurrir así, y mantener los triunfos electorales que por vía de los votos sacan las mujeres en las elecciones normales, independientemente de que sean por el principio de mayoría o por el principio de asignación de RP. Entonces, tenemos un sistema electoral que está funcionando, sí, pero tiene algunas ventajas y algunas desventajas, aunque sea en la forma un poquito desordenada que las vine planteando, pero está allí un sistema que está modificándose. Viene una reforma, pues es una reforma que espero no vaya a ocurrir como ocurrió el día de ayer, en un mensaje que me parece absolutamente inadecuado para la vida del sistema político nacional. Lo que pasó ayer con la Comisión Reguladora de Energía es una cosa que no debería de haber ocurrido nunca. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento ciertamente normado así. Cuando hay 2 ternas o 2 ocasiones distintas en que las ternas para los comisionados de esta institución son rechazadas, designa directamente el presidente. Pues claro que jugaron a eso, al rechazo específico en el Senado, y además se verificó una situación absolutamente inadecuada en la interacción que se dio entre los candidatos a estos comisionados y los senadores. Yo no puedo entender cómo se le ocurrió a la senadora Xóchitl Gálvez llevar unas orejas de burro, es absolutamente denigratorio de las personas que participan ahí. Pero también las respuestas de algunos de los participantes de a ver quiénes son más burros, si ustedes o nosotros, pues fueron también de un diálogo que no debería de ser en la conformación de órganos que van a cumplir con una función específica. Y miren que no defiendo a ultranza ninguna cuestión que tenga que ver con los órganos autónomos. Uno de los problemas centrales que tiene nuestro país es la debilidad de la respuesta institucional que estamos teniendo. Y eso lo podemos ver en muchas cuestiones. En la medida que las instituciones resolvamos con mayor eficacia las partes que nos corresponden, el fortalecimiento de la democracia mexicana será mucho mejor. Y obviamente no queremos mensajes de esa naturaleza. ¿Cómo leemos la designación de los comisionados ayer? Digo, esa sí me la reservo, pero pues está bien claro, pues aquí se hace lo que yo digo. Eso es lo que me parece que es un mensaje que no debería de ocurrir en un sistema de estas características que necesita nuevos mecanismos de equilibrio. El ejercicio del poder no puede ser totalitario. Las experiencias en el mundo son tremendas en esa materia. Se necesita un adecuado equilibrio y no porque se quiera rechazar ninguna opción que ha provenido de un voto que mayoritariamente ordenó que fuera ese el modelo que se debe seguir. Y por supuesto que como ciudadanos lo que queremos es que las políticas públicas que se diseñan hoy día tengan el éxito en los objetivos que se han planteado, pero no puede ser a costa de un deterioro de la vida institucional. Nosotros que formamos parte de las instituciones nos tenemos que hacer cargo de que si tenemos debilidad en el rendimiento institucional y sabemos que eso es un componente inadecuado de la democracia, lo podemos corregir, pero no podemos meterle desde la percepción de que esta institución no está funcionando bien y para que funcione bien ahora yo los pongo. Eso me parece que no es un mensaje adecuado. Así
que para las instituciones, para los académicos, para los medios de comunicación y para los partidos, pues sobreviene una etapa de análisis y de toma de decisiones que tienen que estar orientadas esencialmente a mejorar el funcionamiento de la democracia mexicana, no a debilitarla. Tenemos deudas en la parte social y económica de la democracia, eso sin duda. No es admisible cómo se funciona en ese rubro y los rendimientos que se han tenido en esa materia. Tenemos una democracia que en la parte política funciona adecuadamente y ahí está el respeto al voto ciudadano que nos ha permitido alternancias y la conformación de los cuerpos legislativos en las condiciones actuales. Pero yo no soy partidario del debilitamiento de las instituciones por la vía yo creo que ahí lo elegante hubiera sido rehacer el procedimiento. Pero bueno, no soy yo el que toma las decisiones, yo en esa materia solo soy analista de los temas y les agradezco su atención. Agradecemos su exposición, maestro Marco Antonio Baños Martínez. Asimismo, agradecemos la presencia de la diputada Lisbeth Ana María Márquez Álvarez. A continuación, se abrirá un espacio para las preguntas y respuestas, por lo que les invitamos que nos hagan llegar las mismas de manera escrita, con el apoyo de nuestros compañeros que se encuentran auxiliando en los pasillos, y le solicitamos de manera respetuosa a la maestra Mónica Ley García Flores modere este espacio de preguntas y respuestas. Buenas tardes. El mecanismo establecido va a ser ir leyendo las preguntas a medida que vayan llegando y pues en estricto orden de tiempos. Bueno, en primer término le da las gracias al maestro por su muy nutrida conferencia y muy acertada en sus opiniones. Y la pregunta dice, ¿qué opinión le merece el rol y la viabilidad de los partidos políticos locales, partiendo de la crisis de credibilidad que están sufriendo actualmente los partidos políticos nacionales? Si le parece, las contestamos una por una y en el momento que usted considere nos indica. Esta es una pregunta muy interesante que debe ser colocada en perspectiva. Hay, hasta donde yo recuerdo, 54 partidos locales a nivel nacional, y creo que sí tienen sus esquemas de representación a nivel de los estados, pero siguen exactamente la misma ruta de los partidos nacionales. Muchos de ellos tienen ahora hay incluso una figura que me explicaban en la mañana los señores consejeros del órgano electoral. Aquí tenemos una especie como de partidos locales en stand-by, que tendrá la posibilidad de participar en las elecciones siguientes del estado de Zacatecas. Creo que el reto central de partidos locales y federales está sobre los niveles de representación que realmente tienen de los ciudadanos. El rol de los partidos es ser una correa de transmisión entre las instancias de gobierno y los ciudadanos. La idea original de partido es de una parte de la sociedad. Partido significa eso, que es una parte de la sociedad, que representa a un grupo que se organiza a partir de ciertos ideales y de ciertos programas que los hacen diferentes respecto de otras opciones. Pero esos niveles de representatividad se tienen que reflejar en una capacidad de articulación correcta de los ciudadanos y en una capacidad de incidencia en las políticas, en el diseño de las políticas públicas y en su implementación.
Entonces, la viabilidad de los partidos está en la capacidad que tengan de recuperar ese nivel de representación y de incidir en la forma en que se formulan y se implementan las políticas públicas a nivel federal o a nivel de los estados de la República. Sí es un reto complicado, porque adicionalmente los partidos locales enfrentan condiciones estructurales distintas a los nacionales, ahí sí en términos de recursos, pero también enfrentan el reto de las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes no se han vuelto instancias de trámite. Es un tema que se tiene que revisar en cuanto a derechos para el financiamiento y en cuanto a derechos a la radio y la televisión y requisitos para poder obtener las candidaturas independientes, pero son opciones que paulatinamente van avanzando. Antes de que se regulara en la ley secundaria el tema de las candidaturas independientes, aquí ya había ganado un candidato independiente a una presidencia municipal a principios del 13, si no me estoy equivocando. Entonces, sí es un reto y el reto está en la capacidad de representación ciudadana. El siguiente participante le agradece y felicita por su exposición y hace dos preguntas. ¿Qué cambiar en el modelo de comunicación política y si reducir o no el financiamiento de los partidos políticos, con qué consecuencias? Vean ustedes que las reformas electorales sucesivas que se han dado en estos últimos 29 años son reformas que han ido corrigiendo problemas que emergen de las propias elecciones. El modelo de comunicación política surgió después de las elecciones del 2006, donde esencialmente lo que se señaló fue que el dinero y el manejo con ciertos sesgos de los medios de comunicación generaron afectaciones específicas al candidato que hoy es presidente de la República. Recuerden ustedes que había muchos estudios en los cuales se señalaba que durante las campañas electorales del 2006 se exaltaban las propuestas del presidente Calderón y se destacaban solamente las situaciones que estaban en la contienda por parte de López Obrador, como por ejemplo cuando le dijo a Fox, cállate chachalaca, que eso tuvo un costo específico, o los noticieros que señaladamente hacían eco de la campaña de un peligro para la nación. Entonces, ese modelo lo que hizo fue quitarle a los partidos la capacidad de poder comprar espacios en la radio y la televisión. En 2007 se implementó así ese modelo de comunicación. Hoy día los partidos solo ingresan a la radio y la televisión por la vía de los tiempos oficiales del Estado. Entonces, hay desde el día de la precampaña y hasta el día de la jornada electoral, 48 minutos que durante las campañas electorales, en el periodo de las campañas, los partidos usan 41 de esos 48 minutos para los spots. Circularon casi 57 millones de spots en las 3.111 señales de radio y televisión. Del tiempo total de los spots que se circularon, el Partido Revolucionario Institucional y su candidato tuvieron el 29% de los spots. Y el partido Morena, o sea López Obrador, tuvo poquito menos del 5% del total de los votos. El modelo de comunicación política, si hubiese tenido un impacto mayor en términos de la votación, hubiera generado resultados distintos. Pero un modelo que tiene, por vía de las votaciones que tienen a los partidos, a un candidato en una mayor cantidad de tiempo, no necesariamente genera triunfos electorales, ese es el punto. Y el otro detalle es que ya desde hace varios años se está cuestionando si este modelo sirve realmente para posicionar los mensajes de los partidos. Fuera de la canción del niño de Movimiento Ciudadano, pues ¿qué otro recordamos? Quizá el de la cocinerita del PRD en las elecciones del 12, pero de ahí en fuera los spots de los partidos no necesariamente han generado un esquema adecuado de comunicación. Y hay una paradoja, porque los partidos piden mayor tiempo para mensajes de mayor tiempo, pero en la última reforma aprobaron la desaparición del programa de 5 minutos al mes. Tenían un programa de 5 minutos al mes, ese se aprobó por unanimidad en las cámaras desaparecerlo, y se optó por un modelo spotizado, 57 casi millones de mensajes, de los cuales el 80% son de los partidos políticos y el resto de las autoridades electorales. Entonces, yo creo que el modelo, en mi opinión, tiene que ser replanteado. Ese es un tema que está ahí con una necesidad urgente de ser revisado y de ser modificado. Ahora, el tema del financiamiento es una discusión que se ha vuelto importante porque la reforma del 13 cometió un error.
homogeneizar la fórmula de cálculo del financiamiento público de los estados al federal, estableció cargas adicionales financieras a los gobiernos estatales, ¿no? Hay lugares donde se calculaba con el punto 25, entonces triplicó el financiamiento de los partidos políticos. Y hay partidos políticos que conservan el registro y tienen la mayor cantidad de los recursos. ¿Puede o no bajarse el financiamiento de los partidos? En mi opinión, sí. ¿Por qué? Porque hoy día los partidos políticos tienen comprometido más del 50% en pagos de multas. Entonces, los partidos, ¿qué necesitan para poder modificar el tema del financiamiento? Tener más cuidado en los temas contables. Una de las causales de multa más socorridas de los partidos es la entrega extemporánea de la información en el sistema de fiscalización. ¿Qué significa eso? Que si gastaron hoy y tienen la factura hoy, tienen 3 días para subirla al sistema. Pero la dejan hasta el final para hacer los cálculos del prorrateo, y eso les lleva multas de forma. ¿Sí me explicó? Es un componente fuerte de las multas de los partidos en campaña. Si esa contabilidad se corrige, obviamente los partidos tendrían más recursos y no sería necesario que por lo menos el 50% del financiamiento público, que es del erario público, pues vaya al pago de las sanciones. Al final de cuentas es como un traslado en automático hacia las instituciones de investigación, ¿no? Hacia el CONACYT, en el caso federal, y a las instituciones de mayor peso en términos de investigación de los estados. En Michoacán, por ejemplo, va a la Nicolaita porque no hay una especie de CONACYT local. Aquí no sé a dónde vaya, pero ¿mande? Hay una institución parecida a CONACYT, entonces aquí va ahí, pero yo creo que si los partidos modifican esa cuestión, es posible hacer un ajuste a esas finanzas. Y entonces hay que irnos con recuerden que ahora en las iniciativas de ley está la incorporación del principio de austeridad como principio rector de la función electoral. Ese es un tema que se va a discutir. Yo creo que sí se puede, pero hay que tener mucho cuidado de no dejar a los partidos en una situación de indefensión. Es más, yo sería partidario de un borrón y cuenta nueva, ¿no? Hay muchísimas multas que están sangrando a los partidos por comisiones, entonces habría que hacer una revisión específica de las sanciones impuestas sobre ciertas modalidades y buscar coordinadamente con los partidos un esquema de sanación de las finanzas. El otro tema que se volvió una bola de nieve para los partidos, curiosamente, es la afiliación indebida de los militantes, porque los partidos no tienen padrones sustentados en formatos que avalen que la gente se inscribió a los partidos. Y se volvieron bolas de nieve. El tribunal, el INE y el tribunal han avalado 48,000 pesos por cada persona afiliada indebidamente. El PRI tuvo una denuncia hasta por 19,000 personas, multiplíquenlo por 48,000, ¿no? Son casi 400 millones de pesos. Y Morena 300 y cacho y así. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas deben ser revisadas, por eso abrimos un espacio de renovación de los padrones para que los partidos tengan un espacio de acomodo de esos, pero yo sí soy partidario concretamente de la reducción del financiamiento, que ya se exploró en varios lugares. Jalisco con el tema del voto válido, la iniciativa de Kumamoto, Hidalgo con el punto 25 en una acción de inconstitucionalidad, que al final de cuentas el Congreso local no atendió, pero que luego ya los partidos no impugnaron y por tanto el financiamiento en el órgano electoral de Hidalgo se calcula con el punto 25, en Guanajuato con el punto 40 y en Chiapas también con el punto 40. Entonces se ha venido modificando la rigidez de la norma constitucional que nos ha llevado al punto 65 del costo de una UMA por el número de electores en cada entidad. Entonces, esa parte creo que se tiene que revisar. Yo sí soy partidario de que se disminuya el monto de los recursos sin dejar a los partidos en incapacidad de operación. Y aquí hay un criterio que la Sala Superior estableció bien para los gastos de campaña, pero en mi opinión pone en peligro a los partidos con los gastos ordinarios. En el gasto de campaña se ha establecido el criterio de que los remanentes no gastados en campaña se regresen al erario público. Entonces, eso tiene una justificación porque es como en el presupuesto de una institución administrativa, pues evidentemente es dinero etiquetado, es gasto de campaña y si los partidos en los informes de gastos de campaña dicen de los 100 millones me gasté 98, pues los otros 2 se tienen que regresar al erario público porque el dinero estaba etiquetado a las campañas. Pero en el financiamiento ordinario, ahora también se ha ordenado que los partidos regresen los remanentes. Si a finales del año al partido le sobraron 5 millones de pesos, se tienen que regresar al erario público. Y yo creo que ahí los partidos, por ejemplo, los partidos están haciendo consultas si los remanentes se pueden mantener para efectos de los pagos de sanciones.
No, pues el problema es que si son remanentes, pues mejor gásteselo antes, porque si no, en los pagos de multas o lo que sea, en la vida útil de los partidos. Pero hay muchos elementos que en mi opinión avalan la posibilidad de una disminución de los recursos. Ustedes revisen cómo funcionan hoy día los partidos y ninguno se gasta la totalidad del financiamiento público aprobado, porque en automático se descuentan muchos montos de multas que no llegan a los partidos hoy día. Gracias. Tenemos algunos otros temas que no son preguntas, que son aseveraciones, que me voy a permitir leer en virtud de que las hicieron llegar hasta estos micrófonos. Y dice, mientras sean las mismas personas que dirigen el IES y el INE en Zacatecas, no se va a poder hablar de democracia. Dice, ya se ha mencionado, no es ninguna pregunta, también es otra aseveración. Se ha mencionado que las redes sociales no se pueden regular, sin embargo, hoy en día es el medio de publicidad para aspirantes a candidatos abiertamente. El día de mañana, que ya sean los tiempos para las precampañas y las campañas, esto no podrá traer sanciones hacia estos actos políticos. Agradecen también su participación, lo felicitan por su exposición y pregunta si la iniciativa de desaparición de los OPLES contempla el INE como contrapropuesta absorber parte de esa estructura. Bueno, sobre el primer argumento, pues yo estoy de acuerdo, que nos quiten a todos y pongan a otros, y ya seguimos avanzando con los temas de la democracia, salvo que hay un pequeño detalle. En democracia se discute con argumentos, no con descalificaciones. Entonces yo estoy abierto. Dentro de un año termino y entonces podré discutir libremente desde allá igual. Luego, dice que el tema de las redes sociales, sí es todo un tema, porque finalmente las campañas están siendo desarrolladas básicamente por la vía de las redes sociales. Y lo único que, insisto, se fiscaliza es el monto de las inversiones de los partidos en la colocación de mensajes en las plataformas de las redes sociales. Esa es la discusión, Riquelme, sobre el tema de cuánto le pagó a Facebook por los videos que se colocaron en las redes sociales en su campaña, pero no sobre contenidos. No hay todavía regulaciones a contenidos. Y intentar una discusión hoy día sobre contenidos en redes sociales es incendiar al país sobre el tema de la libertad de expresión. A ver, aviéntense un tiro con todos los jóvenes discutiendo prohibiciones a los mensajes en redes sociales. Lo veo complicado, pero acepto que es un tema muy delicado para los efectos que genera en las campañas electorales. Y la desaparición de OPLES en la iniciativa no está asociada a generar una estructura distinta del Instituto Nacional Electoral, pero eso sería en automático, porque vuelvo a insistir, el INE no podría hacer elecciones municipales, por lo menos con la estructura actual. Se tendría que replantear la estructura. No sé si tomando toda la estructura de los órganos electorales de los estados o no. Yo, la verdad de las cosas, que ya seré espectador en esa parte y pues ya veré cómo lo resuelven mis compañeros, pero si los quitan a ellos también, pues ya todos observaremos este fenómeno. Yo sí estoy de acuerdo, además con los salarios tan disminuidos como quedaron, pasa. Pues lo veremos todo en las redes sociales seguramente, todos lo veremos ahí. Y bueno, pues agradecemos muchísimo la participación muy exitosa y muy nutrida y muy interesante del maestro Baños Martínez, a quien le agradecemos que más que una conferencia ha sido una exposición magistral y que nos da, como lo dice el título de la conferencia, un diagnóstico muy claro de cómo está nuestro sistema político hoy en día en aras de un cambio que es inminente para nuestro país. Le agradecemos mucho, maestro Baños Martínez. Agradecemos a todas y a todos su participación dentro de esta ronda de preguntas y respuestas, y a continuación se emitirá un mensaje por parte de las instituciones convocantes a cargo de la licenciada Verónica Isabel Sosa Martínez, vocal de organización electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Zacatecas. Gracias. Buenas tardes a todas y todos los presentes. En representación de la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas, me permito primeramente destacar y agradecer al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas,
a la Comisión de Derechos Humanos y al Poder Judicial del Estado de Zacatecas por su coordinación y colaboración para la organización de este evento. Aprovecho mi intervención para agradecer al maestro Marco Antonio Baños Martínez, consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por su valiosa y enriquecedora participación en esta conferencia magistral denominada Diagnóstico del Sistema Nacional Electoral. Sus amplios conocimientos y experiencias aquí compartidas, como siempre, no se le fue una, todo así, estuvo… nos permite ver a la luz los retos y desafíos políticos, técnicos, tecnológicos y jurisdiccionales que indudablemente superaremos como equipos de trabajo caracterizados por el profesionalismo y compromiso institucional, a fin de abonar en la construcción y fortalecimiento de nuestra democracia. Sin lugar a duda, todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales aquí presentes, desde nuestras trincheras, continuaremos fortaleciendo nuestros mecanismos de comunicación y colaboración que hasta ahora nos han funcionado, para dar certeza y legalidad a la competencia democrática por el poder público de nuestro país. Nuestro mayor compromiso y responsabilidad para todos seguirá siendo organizar procesos electorales libres, equitativos, confiables, transparentes e incluyentes. Garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía y de los grupos vulnerables. Asegurar la equidad de género en la vida política de nuestro país. Continuar con las acciones estratégicas que permitan lograr una mayor confianza y fomentar la participación de la ciudadanía en la vida pública. A todas y todos los presentes, muchas gracias. Gracias, maestro, por su asistencia. Agradecemos sus palabras, licenciada Verónica Isabel Sosa Martínez. Y en este momento, a nombre de las instituciones convocantes, se hará entrega de un reconocimiento al maestro Marco Antonio Baños Martínez por su conferencia Diagnósticos del Sistema Nacional Electoral y Perspectivas. A nombre de las instituciones que convocamos a esta conferencia magistral, me permito entregar un reconocimiento al maestro Marco Antonio Baños. Bienvenido a Zacatecas nuevamente, esta es su casa. Sin duda, pues, muchos temas de reflexión de nuestro sistema electoral mexicano, desde una visión de alguien que tiene una gran trayectoria ya dentro de la materia electoral. Nuestro reconocimiento y agradecimiento por estar este día con nosotros en este estado de Zacatecas, que es su casa. Doctor, muchísimas gracias y a nombre de todos los convocantes le entrego este reconocimiento. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a todas y a todos el acompañamiento y el participar de esta conferencia a nombre del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Les deseamos tengan muy buena tarde.